Bienvenidos al canal Historia en Foco. En la década de 1890, en Alemania, una mujer con enfermedad mental era tratada en una celda estrecha, con las manos atadas a la pared. Estas prácticas reflejan los métodos duros y controvertidos de tratamiento de la época. Aunque en aquel entonces se consideraban estándares, hoy en día revelan claramente la falta de conocimiento científico y las grandes deficiencias en el enfoque humano. Esta imagen de la película muda de 1924, He Who Gets Slapped, refleja el poder de las historias trágicas y absurdas en el cine de la época. El payaso representado en la foto simboliza a un escritor humillado y traicionado que busca expresar su vergüenza trabajando como payaso en un circo. Estas narrativas oscuras abordaban con valentía la complejidad de las emociones humanas, invitando al espectador a una profunda reflexión. Esta impactante fotografía refleja los audaces y controvertidos experimentos del científico soviético Vladimir Demikhov. Demikhov logró trasplantar la cabeza de un perro al cuerpo de otro, conectando sus sistemas circulatorios y columnas vertebrales. Tras 23 intentos, este perro de 2 cabezas sobrevivió 4 días, convirtiéndose en un símbolo de los avances quirúrgicos en trasplantes de órganos y de los debates éticos que estos experimentos generaron. Esta fotografía, que captura las profundas huellas de la hambruna que devastó Ucrania entre 1921 y 1922, muestra a Ilarion Nischenko, un niño del pueblo de Blagoveshchenka, en una tragedia donde millones murieron de hambre. Esta imagen es un reflejo de las devastadoras consecuencias de las políticas agrícolas soviéticas. No solo representa la lucha de un niño por sobrevivir, sino también uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad. Esta fotografía tomada en la prisión de Addis Abeba en la década de 1950 muestra a un prisionero atado a una silla eléctrica, reflejando los métodos de justicia duros y controvertidos de la época. Esta imagen no solo revela la cara implacable del castigo, sino también las profundas carencias en la comprensión de la justicia y los derechos humanos en aquel entonces. Esta impactante fotografía muestra al veterano de la Guerra Civil Americana, Jacob Miller, un soldado que sobrevivió a un disparo en la frente. El 19 de septiembre de 1863, en Brookfield, Chickamauga, Miller fue herido y quedó inconsciente detrás de las líneas enemigas. Al recuperar el conocimiento, hizo un gran esfuerzo para evitar ser capturado y logró regresar a su propio lado, cubierto de sangre. Años después, en una entrevista, afirmó que no culpaba a nadie por su tragedia y que el gobierno le otorgaba una pensión mensual de $40. Esta imagen permanece como uno de los ejemplos más impactantes de valor y perseverancia en la historia. Un joven soldado norvietnamita que perdió una pierna enciende un cigarrillo para un anciano que también ha perdido una pierna. El cartel junto a ellos señala el cementerio de 45 estudiantes masacrados por bombas estadounidenses el 16 de marzo de 1965. Esta imagen captura simultáneamente los efectos devastadores de la guerra y la fuerza de la solidaridad humana. Esta histórica fotografía muestra a uno de los legendarios leones devoradores de hombres de la región de Tsavo, en Kenia, cazados en 1898 por el coronel John Patterson. Estos leones atacaron un campamento ferroviario, causando la muerte de decenas de trabajadores. Los análisis científicos modernos revelan que este comportamiento no se debió a la desesperación, sino a problemas físicos como enfermedades dentales, que los llevaron a buscar presas más fáciles. Esta fotografía llamativa inmortaliza el famoso espectáculo de La mujer sin cabeza, presentado a principios del siglo XX en Coney Island, Nueva York. Los organizadores afirmaban que la mujer había perdido la cabeza, pero seguía viva gracias a tubos de alimentación y dispositivos especiales. Los espectadores, asombrados, observaban cómo se movía este cuerpo, aunque hoy sabemos que solo se trataba de un maniquí y efectos especiales simples de la época.
Esta impactante fotografía muestra al personaje Gwynplaine, interpretado por Conrad Veidt en la película The Man Who Laughs de 1928. Condenado a una sonrisa permanente, Gwynplaine no solo es una figura trágica, sino también la inspiración detrás del personaje de Joker en el universo de Batman. Esta fotografía revela la inquietante realidad de los disfraces de Halloween en la década de 1920. La imagen muestra a un niño con una máscara realista de calavera, que, combinada con la estética en blanco y negro de la época, crea una atmósfera aún más aterradora. En aquellos años, este tipo de máscaras y figuras animales, difíciles de identificar, eran una parte común de las celebraciones de Halloween. Esta inquietante fotografía muestra la obra The Doll de Hans Bellmer, creada en 1934. Al rechazar apoyar al régimen nazi, Bellmer combinó partes de muñecas reales para crear figuras extrañas y fotografiarlas. Mientras sus trabajos fueron bien recibidos en los círculos surrealistas de París, el partido nazi los declaró degenerados. Esta impactante fotografía, tomada en 1889 en las calles de Damasco, cuenta una profunda historia de dignidad humana y solidaridad. Muhammad, un musulmán ciego, llevaba a Samir, un enano cristiano con discapacidad, para caminar, mientras Samir le servía de guía. Ambos eran huérfanos, sin familia, y vivieron juntos hasta el final de sus vidas. Tras la muerte de Samir, Muhammad, incapaz de soportar la pérdida de su amigo, falleció poco tiempo después de tristeza. Esta fotografía, tomada en diciembre de 1948, captura uno de los momentos más contradictorios de la historia. Un grupo local del Ku Klux Klan regaló una radio a una pareja de ancianos afroamericanos para que pudieran escuchar sermones, ya que no podían asistir a la iglesia. Este gesto, proveniente de una organización conocida por su odio, destaca como una irónica contradicción en un contexto de profunda discriminación y desigualdad. Esta fotografía muestra una escena escalofriante de la década de 1950, donde niños franceses juegan con una guillotina de juguete. La guillotina, uno de los símbolos de la Revolución Francesa, se utilizó por primera vez en 1792 para la ejecución de un ladrón, y la última ejecución tuvo lugar en 1939. En este contexto histórico, que los niños usaran este instrumento como un juguete hace reflexionar sobre cómo el oscuro legado del pasado se trasladó a la vida cotidiana. Durante los juicios de Nuremberg, el general Hap Arnold dispuso esta mesa de comedor con sogas colocadas para simbolizar la gravedad de las acusaciones contra los acusados, representando no solo la búsqueda de justicia, sino también uno de los enfrentamientos más dolorosos de la humanidad con su pasado. Esta imagen refleja el peso simbólico de la carga del pasado y la búsqueda de la verdad. Esta impactante fotografía fue tomada en 1972 durante la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. La persona a la derecha de la mesa, conocida como Dr. Henry Anonymous, es el Dr. John Fryer. Arriesgando su carrera, habló en contra de la clasificación de la homosexualidad como una enfermedad mental. Este valiente discurso marcó un punto de inflexión en la lucha por la igualdad y los derechos humanos dentro del mundo de la psiquiatría, convirtiéndose en uno de los momentos más memorables de la historia. Esta fotografía, tomada en 1951 en una fábrica de juguetes en Inglaterra, refleja el mundo mecánico y peculiar de la producción de muñecas. Las piezas moldeadas en metal cobraban vida, con los toques cuidadosos de los trabajadores, quienes añadían ojos, cabello y pintura. Esta impactante fotografía muestra una máscara de protección diseñada para proteger a los pilotos de combate durante vuelos a alta velocidad contra balas y escombros. Desarrollado a principios del siglo XX, este equipo jugó un papel crucial en la guerra aérea y refleja el lado innovador de la tecnología militar en su esfuerzo por preservar vidas humanas. En 1933, cuando terminó la prohibición del alcohol en Estados Unidos,
los bares se llenaron de personas que celebraban su libertad con entusiasmo. La prohibición, que había dejado profundas huellas en la sociedad desde la década de 1920, marcó con esta imagen un punto de inflexión donde se recuperaron las libertades individuales.